Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Soy Javier, soy psicólogo clínico en el Hospital Universitario de Guadalajara y voy a estar con vosotras y con vosotros en esta sesión informativa para poder comentaros el curso específico para preparar la oferta de empleo público de las plazas que ha ofertado el SESCAN recientemente hace poquitos días. Así que vamos a dar un minutillo de tiempo para que se puedan ir incorporando aquellas personas que estáis interesadas y aquellas que estáis escuchando esta sesión en diferido porque no podáis estar en directo a través de Instagram, bueno, pues también os saludo desde aquí y espero que dentro de poquito nos podamos ver en las clases, ¿no? que vamos a comenzar el mes que viene. Ya veo que estáis entrando muchas personas, algunas muy conocidas, y joder, es un gustazo teneros aquí. Bueno, os cuento lo que ya seguro que sabéis, y es que el año pasado iniciamos la andadura de los cursos de preparación para las OPEs. No lo iniciamos completamente porque ya habíamos tenido una experiencia preparando hace algunos años la última OPE que hubo en Madrid con plazas de psicología clínica, y a partir de esa experiencia, bueno, pues estábamos decididos a organizar cursos de preparación para los exámenes de oferta de empleo público para psicólogo clínico, y organizamos esa preparación en dos etapas, porque el primer problema que nos encontramos es que muchas veces hay mucha rumorología de que van a aparecer la oferta de plazas y hasta que aparece y aparecen las características del examen y el temario pasa un tiempo, ¿no? Entonces el año pasado comenzamos la primera vuelta general pensando en qué material podríamos utilizar para actualizarnos respecto a las últimas publicaciones de textos que podían ser referencia para preguntas en los exámenes de especialista en psicología clínica. Así, ¿no? Hemos preparado esa primera vuelta y luego pensando en una segunda vuelta cuando ya se aparecieran publicadas las ofertas de empleo específicas con los temarios, centrándonos en el temario. Eso es lo que ha pasado con la OPE de Castilla-La Mancha hace muy poquitos días. Ya tenemos la convocatoria, sabemos que son 20 plazas, todavía no sabemos cómo van a estar distribuidas en las distintas provincias de la comunidad, ¿no? Tendremos que esperar un poquito más para esa parte, pero sí que tenemos el temario y entonces nos podemos poner manos a la obra con la segunda fase del curso de preparación. El temario, como habréis visto, tiene 60 temas. Los 5 primeros son del temario general, común a cualquier otra oferta de empleo público del SESCAN, ¿no? Que compartiremos con otras especialidades, pero 55 temas, los siguientes, son específicos ya de los contenidos de especialista en psicología clínica. Entonces, bueno, partiendo de lo que se ha trabajado en la primera vuelta, y sabéis que, bueno, utilizamos cuatro textos que me imagino que tendréis por casa, ¿no? Como manuales de trabajo que sobre todo se centraban en las preguntas, en las preguntas reales de las últimas OPEs que ha habido no solo en Castilla-La Mancha, sino en general en todas las comunidades, y teníamos, bueno, pues un libro con la parte de los casos clínicos, tanto con la formulación de los casos como con las preguntas tipo test que habían generado, y otro libro con el compilatorio de las preguntas más teóricas, ¿no? De forma que pudierais repasarlo desde aquí, ¿no? Y luego, pensando en que es muy importante hacer preguntas para prepararnos exámenes como estos, una compilación de 1200 preguntas tipo test, utilizando como referencia sobre todo el perfil de preguntas de las últimas convocatorias de los exámenes PIR, porque es verdad que hay mucho paralelismo entre algunas de estas preguntas y las que nos encontramos en los exámenes de OPE, ¿no? Entonces, como hemos seleccionado aquellas que pensábamos que podían ser más interesantes para cubrir tanto los contenidos como el perfil de preguntas que nos estaban haciendo, ¿no? Y luego una guía de tratamientos que trata de sintetizar las distintas líneas terapéuticas para todo el espectro de los problemas que atendemos en salud mental y en psicología clínica, y pensando mucho también en los estudios sobre eficacia
que suelen también generar preguntas en los exámenes de OPE, ¿no? Ese era un poco el material de la primera vuelta. Bueno, pues a partir de ese trabajo que hemos hecho, en la segunda vuelta nos vamos a centrar, os decía, en los 55 temas del temario específico y hemos organizado un curso de 24 sesiones de 2 horas cada una. Las sesiones van a ser los lunes por las tardes, de 5:30 a 7:30. Hemos pensado en sesiones de 2 horas que sean llevaderas y fáciles de organizar, pues pensando que muchos estáis trabajando con responsabilidades familiares, ¿no? que cuesta muchas veces sacar el tiempo para el estudio y que en dosis, en píldoras de 2 horas, puede ser suficiente tiempo para profundizar, pero no demasiado como para que cueste, ¿no?, encontrar esos espacios. Y la idea es empezar el 17 de mayo y finalizar el 13 de diciembre. Ya os digo, para tener 24 sesiones que abarquen, bueno, pues esos temas del temario específico. Os digo que la idea porque todavía no tenemos la fecha del examen, ¿no? Entonces es difícil cerrar un curso sin la fecha del examen. Parece que el escenario previsible es que pudiera ser como muy pronto, a finales de este año 2021 o a principios del 2022, ¿no? Eso sería un escenario previsible. Y bueno, pues pensando en ese escenario, acabar en diciembre no puede estar bien. Si cuando se publiquen las fechas definitivas hay que ajustar, ¿no?, el timing del curso, bueno, pues lo iremos viendo sobre la marcha, ¿no? Pero tampoco nos gustaría tener un trabajo muy intensivo muy pronto y que luego pasara mucho tiempo hasta la fecha del examen. Por eso hemos pensado en repartirlo así. Como material de trabajo, cada día que tengamos clase en el campus virtual que está a disposición del curso, colgaremos pues un material de trabajo, ¿no?, con el contenido de los materiales de la clase, de las diapositivas y con materiales anexos para que podáis tenerlo como estudio. Este material no va a estar disponible hasta que no tengáis la clase, ¿vale? No es que vayamos a tener ya preparado un material, porque además el temario se acaba de publicar y además hay textos muy recientes, como sabéis, en el contexto de la psicología clínica que merece la pena que esperemos un poquito más para poder trabajar sobre ellos y que tengáis documentación donde los incluyan. Sabéis que recientemente, lo que llevamos de año, se han publicado 2 manuales, 2 guías de tratamiento psicológico, una para población adulta y una para población infantil, ¿no? El compilador es Fonseca y bueno, pues los vamos a querer incluir, por supuesto, al igual que los 2 manuales de psicopatología de Belloc en la última edición que se han publicado el año pasado, o el último manual de evaluación psicológica de Carmen Moreno Roset, ¿no? Entonces tenemos del 2019 para esta parte textos de corte universitario que son muy relevantes para prepararnos un examen como esto, y luego, bueno, por supuesto, las guías de práctica clínica como referentes para toda la línea de los tratamientos, ¿vale? Entonces contaremos con clases y material, lo vais a tener disponible a partir del 17 de mayo progresivamente, y en cuanto tengamos el calendario y la programación de las clases, pues lo pondremos a vuestra disposición para que también os podáis organizar. ¿Cómo va a ser el examen?, ¿no? Pues es difícil pensar en cómo va a ser el examen tomando como referencia la última OPE de SESCAN. Lo digo sabiendo muy bien de lo que hablo porque yo me presenté a esa OPE. De hecho, bueno, pues trabajo en Guadalajara a partir, ¿no?, de esa última OPE, que fue en el año 2009 y ha llovido mucho. Y es verdad que en aquella época había una tendencia a que los exámenes de oferta de empleo público para especialistas bueno, pues en el campo de la salud y en psicología eran a través de casos clínicos y muchas veces eran preguntas abiertas o una defensa de las mismas en un tribunal. Eso ha ido cambiando y la verdad es que la tendencia de todas las últimas OPEs que nos hemos encontrado, es verdad que no en Castilla-La Mancha, porque después de esa OPE del 2009 desgraciadamente no ha habido otra oferta de empleo público, han sido prácticamente todas tipo test. Sí que es verdad que en ese tipo test muchas veces hay un híbrido donde nos ponen o bien casos clínicos o bien viñetas de casos y luego nos hacen preguntas tipo test sobre ellos, que lo habréis visto en la recopilación de los exámenes de los casos clínicos, ¿no? Entonces, bueno, pues el escenario previsible que nos vamos a encontrar es un examen tipo test donde probablemente haya casos clínicos y preguntas
más teóricas y más prácticas sobre los mismos y bueno, luego preguntas de corte más teórico sobre el universo de contenidos del temario que nos han puesto, ¿vale? Entonces, bueno, pues este sería un poco el escenario que esperamos encontrar y así vamos a aprovechar las clases, ¿no? Pensando en el tipo de preguntas que nos pueden hacer. Los profes que vamos a trabajar con este material, pues algunos, como os estaba contando, nos hemos presentado a las 2 últimas OPEs del SESCAM, ¿no? y trabajamos allí. Y bueno, pues otros compañeros son psicólogos clínicos, psicólogas clínicas también todos, algunos también con plaza en otros procesos selectivos de otras comunidades, ¿no? O que tienen experiencia en la academia dentro del grupo de profesores, ¿no? Pero todos un poco en esta onda, ¿no? de tener una idea de cómo abordar la preparación de un examen como este. Entonces, bueno, os he colocado un poco en el contexto de dónde retomamos el curso. Ya os digo, una segunda parte de la primera más general sobre actualización de contenidos relevantes para prepararnos un examen como la OPE. Esta segunda parte ya específica para el temario de los 55 temas del temario específico del SESCAM y organizaremos 24 sesiones de 2 horas los lunes de 5:30 a 9:30 entre el 17 de mayo y el 13 de diciembre. El mes de agosto interrumpiremos, ¿no? Nos daremos unas vacaciones y frenaremos ahí, pero bueno, en el resto de meses, desde el mes que viene hasta diciembre, iremos cubriendo los lunes en sesiones de 2 horas en 2 horas y trabajando con un material hasta abarcar todo el temario específico.